Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 7 de marzo. Iniciamos a nivel nacional. Empezamos con una noticia trágica: masacre en Ottawa, 4 niños y 2 adultos muertos. 4 niños y 2 adultos, todos miembros de una familia de recién llegados, fueron asesinados en una vivienda del suburbio de Barrhaven en Ottawa. Las víctimas mortales eran todos de Sri Lanka y son la madre de 35 años y sus 4 hijos, 3 niños de 7, 4 y 2 años y un bebé de apenas 2 meses. También un conocido de la familia de 40 años que vivía en la casa. El padre de los niños resultó herido, pero se encuentra estable. La policía de Ottawa informó que respondieron a múltiples llamadas de personas que informaban que un hombre estaba gritando en la calle pidiendo que llamaran al 911. Era el padre de los niños. El sospechoso de la masacre es un estudiante internacional de 19 años, también de Sri Lanka, quien utilizó un arma blanca. La policía lo detuvo y ha levantado contra él 6 cargos por homicidio. Escuchemos a la policía de Ottawa. A medida que múltiples unidades comenzaron a llegar, los oficiales identificaron al sospechoso, quien fue arrestado rápidamente sin incidentes. También se llamó a paramédicos. Los oficiales entraron en la casa para verificar la seguridad de los ocupantes y fue entonces cuando comenzaron a descubrir a las 6 víctimas. El más joven de ellos tiene menos de 3 meses de edad. La familia es nueva en Canadá y originalmente de Sri Lanka. Hemos estado trabajando para informar a las familias de los fallecidos, muchos de los cuales están en el extranjero. El padre y esposo de las víctimas fue encontrado en la escena y resultó herido. Fue llevado al hospital donde se encuentra en condición grave pero estable. Ahora la policía está investigando las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. El jefe de la policía de Ottawa afirmó que no existe una amenaza en este momento para la seguridad pública. Sin embargo, la comunidad está absolutamente en shock en este momento. Su alcalde expresó la devastación que sienten, calificando el incidente como uno de los más terribles en la historia de la ciudad. El primer ministro Justin Trudeau ha expresado sus condolencias para los familiares de las víctimas y para toda la comunidad de Ottawa. Y vámonos a temas políticos. La encuestadora Nanos Research dice que los conservadores le llevan 20 puntos a los liberales. Según el último sondeo electoral de Nanos, los conservadores aventajan en 20 puntos a los liberales. Los conservadores de Pierre Poilievre obtendrían el 43% de los votos si las elecciones se celebraran el día de hoy, mientras que los liberales obtendrían el 23%, el NDP el 21%, el Bloc Québécois el 6% y el Partido Verde alrededor del 4%. Supongo que la buena noticia para los liberales es que las elecciones no son hoy, porque si fueran hoy sería una paliza política en todos los efectos. Así lo dijo Nanos, añadiendo que su último sondeo electoral muestra que hay un apetito masivo por cambio entre los votantes. En cuanto al tipo de cambio que buscan los votantes canadienses, podría reducirse a la popularidad de la persona que está dirigiendo el barco. Después de todo, dijo Nanos, los liberales lo han intentado todo para recuperar a los votantes sin éxito. Además, la empresa de sondeo ha realizado un seguimiento de los votantes accesibles, es decir, cuántos canadienses considerarían votar a los liberales, y lo han estado midiendo cada semana desde antes de que el partido fuera elegido con Trudeau como líder en el año 2015. Mientras que entre el 50 y el 60% de los encuestados dijeron que considerarían votar a los liberales cuando fueron encuestados en los meses previos a las elecciones federales del 2015, ahora solo el 36,2% consideraría votar a los liberales de Trudeau
en este momento. Y vamos a pasar ahora a Ontario, donde se presentará el presupuesto, pero sin alza de impuestos. El ministro de Hacienda de Ontario anunció que presentará el próximo presupuesto de la provincia el 26 de marzo. El ministro afirma que expondrá cómo el gobierno está reconstruyendo la economía de Ontario sin aumentar los impuestos y las tasas, ni tampoco imponer más cargas a las empresas y los municipios. Cuando el ministro presentó el mes pasado una actualización de las finanzas de la provincia correspondiente al tercer trimestre de este año fiscal, pronosticó que Ontario acabaría el año con un déficit de $4.500 millones. Esta cifra es muy superior al déficit de $1.300 millones para 2023-2024 que se preveía en el presupuesto del año pasado. En ese presupuesto, Ontario preveía superávits presupuestarios a partir de este año, pero se desconoce si la reciente previsión de déficit más elevado hará que la senda hacia el equilibrio en el presupuesto siga avanzando. El encargado de la responsabilidad financiera de Ontario afirma que el hecho de que los tribunales hayan declarado inconstitucional una ley de contención salarial del sector público, conocida como la Ley 124, ha provocado este año un gasto de miles de millones de dólares superior a lo que se había previsto, ya que el gobierno financia pagos retroactivos en concepto de indemnizaciones, pero las buenas noticias es que no habrá aumento de impuestos en el próximo presupuesto de Ontario. Y amigos, el Festival de Comedia Just for Laugh no se realizará en el 2024. El principal festival de comedia de Toronto, Just for Laugh, que iba a celebrarse en septiembre, ha sido cancelado después de que la organización anunció que está reestructurando su negocio para evitar la bancarrota. La empresa de Montreal que está detrás del famoso festival de comedia, la empresa Group Just for Rire o JPR, anunció a principios de esta semana que también estaba cancelando la edición del festival en Montreal, mientras que está intentando evitar irse a la quiebra. La empresa busca protección frente a sus acreedores mientras inicia una reestructuración formal al amparo de la ley de quiebra e insolvencia de Canadá. Una vez concluida la reestructuración de la organización, la empresa espera que el festival se celebre en el 2025. Así lo dicen en un comunicado. La empresa, que celebró su primer festival en Montreal en el 1983, culpa a la pandemia, la inflación y la cambiante industria del entretenimiento de sus problemas financieros. Anunciaron que están buscando inversores o vender partes de su negocio para recuperarse. Y otra noticia trágica: identifican a la familia canadiense que murió en un accidente aéreo en Nashville. Los 5 canadienses muertos en un accidente en Nashville han sido identificados como una familia del municipio de Keene, aquí en Ontario. El alcalde Steve Pellegrini dijo que Rima Dosenko, de 39 años, su esposo Víctor, de 43, y sus 3 hijos murieron cuando el avión monomotor se estrelló junto a una autopista al oeste del centro de Nashville el lunes. En nombre del municipio de Keene, extiendo nuestras más profundas condolencias a las familias y amigos de la familia Dosenko de nuestra comunidad, que trágicamente perdieron la vida en el accidente de avioneta en Nashville, Tennessee. Así lo dice el alcalde. Víctor Dosenko, el padre, se graduó en el centro de vuelo de Brampton en el año 2022 con una licencia de piloto privado. Era quien iba piloteando la avioneta. Él avisó por radio a los controladores aéreos sobre las 7:40 hora local del lunes que su motor se había apagado. La Policía Metropolitana de Nashville informó que la torre de control autorizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto John Thune, al oeste del centro de la ciudad, pero el piloto dijo que el aparato no llegaría hasta la pista. El avión se estrelló en un tramo de la Interestatal 40 detrás de una tienda Costco y estalló en llamas. Ahora toda la comunidad está llorando a esta familia. Vamos a hacer una breve pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.
Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar un vistazo por las principales informaciones del mundo en el día de hoy. Suecia entra oficialmente a la OTAN. Suecia se ha convertido formalmente en el día de hoy en el miembro número 32 de la OTAN después de que el Parlamento de Hungría finalmente votó a favor de su ingreso tras más de 20 meses de espera. Suecia era la última nación nórdica que faltaba por ingresar en las filas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Para Suecia, por su cercanía con Rusia, era especialmente importante lograr el ingreso a la OTAN, ya que hasta ahora Rusia solo se ha atrevido a invadir países que no pertenecen a la alianza, que tiene como principio que cualquier agresión contra un país miembro es una agresión a todos. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, habló desde Washington, donde se encuentra para la formalización del proceso. Allí, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, le dio la bienvenida a la alianza. Escuchemos a ambos. Permítame ser el primero en darle la bienvenida a Suecia como parte del Tratado de Washington y como el miembro número 32 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Este es un momento histórico para Suecia, es histórico para la alianza y es histórico para las relaciones de los países del Atlántico. Nuestra alianza de la OTAN es ahora más fuerte y grande que nunca. La situación de seguridad en nuestra región no había sido tan grave desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia seguirá siendo una amenaza a la seguridad del Atlántico Norte para el futuro cercano. Es en esta situación que Suecia solicitó unirse a la OTAN. Para ganar seguridad y para brindar seguridad, tenemos capacidad únicas de contribuir en tierra, aire y mar. Aunque Suecia sometió su solicitud de formar parte de la OTAN al mismo tiempo que Finlandia, su entrada se retrasó más por la oposición de Turquía y Hungría. El primer ministro sueco agradeció a Blinken los esfuerzos diplomáticos para lograr que los parlamentos turco y húngaro finalmente aprobaran su entrada en la alianza. Y hay expectativas por el discurso esta noche del Estado de la Nación de Biden. Son muchos los temas que podrá abordar el presidente Joe Biden cuando pronuncie el discurso sobre el Estado de la Nación ante el Congreso, su gabinete y también los magistrados de la Corte Suprema, como nos explica Jacopo Luzzi de La Voz de América. Tendrá un matiz especial porque además este año habrá elecciones presidenciales. Vamos a escuchar el reporte de Jacopo con La Voz de América. Este jueves será el Estado de la Nación 2024, el discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso para presentar su agenda. Una locución muy particular, según expertos como Gaja Pellegrini. En medio de una intensa campaña presidencial contra el republicano Donald Trump, el mandatario tendrá que disipar las preocupaciones sobre ser demasiado viejo para la presidencia. Recordemos que el presidente tiene actualmente 81 años, mientras que su oponente Donald Trump tiene 77. Lo que realmente la mayoría de la gente y los votantes van a buscar casi ni siquiera es el contenido, sino más bien qué tan fuerte aparecerá en términos de cómo entrega lo que dice. La Casa Blanca dijo que Biden tocará temas como la tutela de la democracia y el acceso al aborto. Para analistas como Tevi Troy, el presidente subrayará que la economía se recuperó gracias a él y que la realidad impactada por la inflación no es la que perciben muchos ciudadanos. Tiene que encontrar maneras de explicarle al pueblo estadounidense para que se sienta cómodo, para que luego diga, tal vez estoy bien. Lo peor que puede hacer un político es decirle a la gente, escuchen, lo que sienten no es lo que realmente está sucediendo. Las ayudas congeladas a Ucrania, terminar la guerra en Gaza y enfrentar rivales como Rusia, China e Irán son temas de agenda internacional que Biden podría mencionar, a pesar de que los analistas creen que será un discurso muy enfocado este año en temas nacionales. De hecho, hay que decirle a la gente cómo van a ganar unas elecciones aquí en casa y cómo van a tener que intentar convencer al Congreso para que proporcione financiación a Ucrania y, por cierto, también a Taiwán, si a uno le preocupa la estabilidad en el este de Asia, y también responder a la pregunta de cómo ayudamos a Israel sin alentarlo a utilizar un nivel de violencia que no podemos soportar.
Según Diego Battistessa, de la Universidad de Carlos III de Madrid, América Latina difícilmente estará en la agenda. Pero la cuestión de cómo abordar la crisis migratoria en la frontera sur tendrá su relevancia, sobre todo mirando a los votantes latinos indecisos. Deberá armonizar su discurso con respecto a la dureza del cierre de la frontera sur con las oportunidades que se pueden ofrecer a aquellos latinos que ya se encuentran en Estados Unidos. Esto será fundamental para poderse garantizar el voto y la simpatía de los latinos que ya se encuentran en Estados Unidos. Los analistas consultados por La Voz de América coincidieron en que este discurso de Joe Biden será diferente a los anteriores y podría tener un fuerte impacto también en el resultado de las elecciones presidenciales este noviembre, si convence a los votantes que él es aún la persona apropiada para el cargo. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en otro orden, el pasado mes de febrero ha sido el más caliente jamás registrado. Un nuevo reporte del Servicio de Cambio Climático de Copernicus reportó que el pasado mes ha sido el febrero más cálido jamás registrado desde que se tienen reportes. Con este dato ya son 9 los meses consecutivos que han roto este récord. Febrero del 2024 fue el febrero más cálido registrado a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 13,54 grados, 0,81 grados por encima de la media desde el 1991 hasta el 2020 para el mes de febrero y 0,12 grados por encima de la temperatura del anterior febrero, que había sido más cálido, que fue en el año 2016. El servicio indicó además que la temperatura promedio mundial de los últimos 12 meses, de marzo del 2023 a febrero del 2024, es la más alta registrada, con 0,68 grados por encima de la media del 1991 al 2020 y 1,56 grados por encima de la media preindustrial, de la era preindustrial del 1850 al 1900. La temperatura global diaria fue excepcionalmente alta durante la primera mitad del mes, alcanzando 2 grados por encima de los niveles del 1850 al 1900 en 4 días consecutivos entre el 8 y el 11 de febrero. En la mayor parte de América del Sur se registraron temperaturas superiores a la media, lo que favoreció una elevada actividad de los incendios forestales, y lo vimos en países como Argentina, Chile, Colombia. El clima responde a las concentraciones reales de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que, a menos que consigamos estabilizarlos, nos enfrentamos inevitablemente a nuevos récords de temperatura global y a sus consecuencias. Así lo indicó Carlo Bontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copérnico. La principal razón de este incremento en la temperatura es el cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera. El principal gas contaminante es el dióxido de carbono, el cual ha crecido de forma acelerada y sostenida desde la revolución industrial. Otro de los factores, según el servicio, es el fenómeno del Niño, que se está debilitando y que se caracteriza por el incremento de las temperaturas de la superficie del agua, principalmente en las zonas tropicales del Pacífico. Aún así, las temperaturas del aire marino en general se mantuvieron en un nivel inusualmente alto. Toronto también acaba de vivir el febrero más caliente de su historia. Según la agencia meteorológica, el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto terminó febrero con una temperatura media de 0,2 grados, lo que pulverizó la anterior temperatura media de febrero más caliente de todos los tiempos, que había sido en el 2017, cuando la media fue de menos 0,2 grados centígrados. Y justamente vamos a terminar la entrega de hoy con el reporte del clima para mañana. Mañana en Toronto estará soleado. En la noche podríamos tener periodos de lluvia y temperaturas entre 7 y 8 grados. En Ottawa tendremos temperaturas promedio entre 9 y 4 grados. Estará soleado y en la noche también algo de nubosidad. Soleado en Montreal con temperaturas entre 9 y menos 1. Lluvias en Vancouver con temperaturas entre 8 y 6 grados. Y nublado en Calgary con temperaturas entre 7 y 0 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora. Como siempre me despido de todos ustedes, recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana.
Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.